La Internet, las telecomunicaciones y gran parte de la conectividad del mundo moderno depende de más de 400 cables en el fondo de los océanos. En esta edición de Efecto Naim, le contamos cómo funcionan estos cables submarinos y por qué se han convertido en una fuente de conflictos geopolíticos. Además, el reconocido periodista Adam Davidson nos revela cómo convertir nuestras pasiones en una fuente de prosperidad económica. Y coronamos a un presidente por sus absurdas medidas para frenar al coronavirus. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Alexandra Colón Amil, la productora ejecutiva de este programa, hoy en sustitución de Moisés Naim. Es un placer acompañarlos. Hoy día, enviar mensajes de texto o tener una videollamada con alguien que se encuentra al otro lado del mundo no tiene nada de especial, pero ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo es que podemos tener estas comunicaciones intercontinentales de manera tan rápida y fácil? Quizás usted piense que la respuesta recae en sistemas inalámbricos, vía satélite, por ejemplo, sistemas que no requieren de conexiones físicas. Pero la realidad es que estas comunicaciones dependen principalmente de unos cables en el fondo de los océanos que conectan a un país con otro o a un continente con otro. Así es. Los responsables de transportar el 95% de las señales de internet, televisión y teléfono son unos cables submarinos, 450 de ellos para ser exactos. De modo tal que hoy hay más de 1.200.000 kilómetros de cable que cruzan todos los océanos del mundo. Y a medida que nuestra vida ha pasado a depender cada vez más del internet, estos cables han adquirido mayor relevancia. Incluso se han convertido en fuente de fuertes conflictos geopolíticos. Y aún así, es muy poco lo que sabemos las personas comunes de estos cables. Es por eso que hoy nos vamos hasta el fondo del mar para descubrir cómo funcionan, qué intereses hay detrás de ellos y qué tipo de conflictos podrían desatar. En julio de 2017, toda Somalia se quedó sin internet durante 23 días. Las autoridades lo catalogaron como un desastre nacional. Durante ese periodo de 3 semanas, el país ha sufrido pérdidas económicas en ámbitos que afectan al pueblo de diversas maneras, como el comercio, la educación, la salud y los servicios gubernamentales. La desconexión fue ocasionada por un buque portacontenedores que arrastró su ancla y accidentalmente cortó el principal cable submarino que conecta Somalia a la internet. Se trata de un cable grueso en el fondo del océano que en su interior contiene tecnología de fibra óptica capaz de transmitir enormes volúmenes de información de un lugar a otro de manera casi instantánea. Cada extremo del cable se conecta en la costa a un centro de procesamiento de datos y desde allí se distribuye la información a su destino final. Como este, hay unos 450 cables en los océanos de todo el planeta y son cruciales para el funcionamiento del mundo moderno. Por ejemplo, los bancos procesan internacionalmente más de 10 billones de dólares diarios mediante cables submarinos. El ejército de Estados Unidos los utiliza para transferir datos desde zonas de conflicto hasta los centros de comando. Y el correo electrónico que envía una persona común desde Colombia hasta España viaja a través de estos cables. A pesar de que hay protocolos para evitar accidentes como el que dejó a Somalia sin internet, cada año hay cerca de 200 incidentes de este tipo. Y a medida que dependemos más de la internet, han surgido otras preocupaciones. Históricamente, los dueños de estos cables habían sido empresas privadas de telecomunicaciones como Telefónica, Verizon o Telebrás. Pero en años recientes, se han sumado nuevos y poderosos actores a este negocio. Hablamos al respecto con el experto en cables submarinos, Ignacio Ugalde. Por encima de todos son las de los Google, Facebook, Microsoft, Amazon incluso,
porque manejan una ingente cantidad de datos. Y la única manera de poder manejar esos datos es a través de los cables submarinos, porque los satélites no tienen banda de transmisión suficiente para tratar todos esos datos. Estas compañías actualmente poseen o alquilan más de la mitad de la capacidad de transmisión de los cables submarinos y son propietarias de algunos de los cables más avanzados. Muchos han alertado sobre el creciente dominio de estas empresas sobre una infraestructura tan esencial. El espionaje a través de los cables también se ha convertido en un motivo de preocupación. Recientemente, Chile rechazó una propuesta de la empresa de telecomunicaciones china Huawei para instalar el primer cable transpacífico que conectaría a América Latina con Asia. Y es que presuntas vinculaciones entre esa empresa y el gobierno chino han generado temor de que el gigante asiático tenga la intención de robarse la información que pasa por esos cables y emplearla en contra de sus enemigos. Estos conectores submarinos incluso podrían ser un blanco durante conflictos internacionales. Así lo explica el profesor Richard Aldrich de la Universidad de Warwick en Inglaterra. También hemos tenido casos como el de 2013, cuando un misterioso grupo de buzos militares cortó unos cables en una playa en Egipto. Sabemos que varios países están llevando a cabo exploraciones militares. Están usando submarinos para comprobar dónde están los cables. Suponemos que con el propósito de hacer sabotajes en tiempos de guerra. Es el caso de submarinos rusos que se han acercado a cables importantes en los últimos años. Autoridades estadounidenses han denunciado estos hechos, pues temen que Rusia tenga intenciones de cortarlos para interrumpir la conectividad. A pesar de su importancia para las conexiones y la estabilidad global, las regulaciones internacionales para proteger a estos cables son escasas. Esto quizás se deba a que agencias de inteligencia británicas y estadounidenses también utilizan los cables para obtener información. Al menos, eso parece revelar información clasificada que se filtró de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. En vez de desarrollar medidas de protección, países como Estados Unidos han decidido instalar los llamados cables oscuros. Estos son cables reservados que creemos que las agencias de inteligencia han puesto en el fondo del mar. No están en funcionamiento aún. Están ahí para proporcionar respaldo en caso de que alguien corte los cables principales. No sabemos cuántos cables oscuros hay. Son parte de ese mundo misterioso, pero estamos seguros de que existen. Pero no basta con tener cables secretos alternos. Nuestra creciente dependencia en los cables es motivo para que la protección de estos se convierta en una prioridad global, pues un ataque a gran escala podría ocasionar daños irreparables. Vivimos en un mundo aparentemente inalámbrico que sin embargo depende de una idea muy básica: cables en el fondo del mar que conectan a países y continentes. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya. Al regreso, Moisés Naim conversa con un reconocido periodista estadounidense sobre la economía de la pasión. ¿Quieres saber de qué se trata? Cuando volvamos. Pensar o leer sobre economía puede resultar agobiante. Incluso antes de la actual crisis, ya los expertos advertían sobre el peligro al que se enfrenta la clase media o sobre cómo los robots vienen a robarnos nuestros empleos. De hecho, un estudio de la Universidad de Oxford encontró que el 47% de los trabajos que conocemos hoy están en riesgo de ser automatizados en las próximas 2 décadas. Pero nuestro invitado de hoy tiene una visión más optimista. Él argumenta que la economía del siglo XXI nos ofrece oportunidades sin precedentes para generar ganancias y, lo mejor de todo, sin tener que dejar de un lado aquello que nos apasiona. Su nombre es Adam Davidson, es un galardonado periodista estadounidense que lleva más de 20 años reportando, investigando y escribiendo para importantes medios como The New York Times o NPR, la radio nacional estadounidense. En 2008 se ganó el prestigioso premio Peabody por sus investigaciones sobre la crisis financiera que estalló en ese año. Además, es el cofundador de Planet Money, un popular podcast que se dedica a explicar las grandes tendencias económicas de hoy de una manera simple y divertida.
Recientemente, Adam Davidson conversó con Moisés Naim sobre su más reciente libro, que se titula La economía de la pasión. Allí revela las reglas para operar con éxito en esta nueva economía. Bienvenido, Adam Davidson. Encantado de tenerte en este programa. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué es la economía de la pasión? La economía de la pasión es la idea de que más y más gente puede alcanzar el éxito no haciendo lo que el sistema quiere que hagan, sino definiendo su propio camino. Se trata de encontrar esa habilidad única y a los clientes interesados en ella, de manera tal que puedas generar una vida rica en términos financieros, pero también en términos emocionales, psicológicos y espirituales. En el libro tú incluyes recomendaciones para quienes quieran practicar la economía de la pasión. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuál es la más importante, el mensaje central? Diría que el principal consejo para operar con éxito en la economía de la pasión es ignorar el mejor consejo del siglo XX. En el siglo XX, a una persona joven y ambiciosa le hubiesen dicho: adquiere un título universitario y luego un puesto básico en una compañía, escoge una carrera y haz las cosas que otros han hecho para alcanzar el éxito en esa área. Y quizá para cuando hayas cumplido 40 años podrás comenzar a desarrollar tus habilidades únicas, pero tienes que seguir las reglas. En la economía de la pasión es lo opuesto. Y no es fácil, pero desde una temprana edad debes encontrar las habilidades que solo tú tienes y que no son fáciles de reproducir. Pues aquello que es reproducible será hecho de manera más rápida y barata por una computadora u otra persona en otro país. Muchos en sus casas se estarán preguntando de qué habla este señor. Yo tengo que ir a un trabajo todos los días, un trabajo que detesto, pero si no voy, no como. ¿Qué es eso de que voy a dejar todo para buscar mis pasiones? Ese es un problema muy serio. Sí, hay muchas personas en las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que no tendrán la oportunidad de emprender. Pero yo en mi libro me enfoco en esas personas que lograron emprender sin tener todos los privilegios. No nacieron ricas, ni fueron a Harvard, ni heredaron un negocio de su padre. Son ciudadanos comunes de clase media-baja. No hace falta tener millones de dólares para emprender. Tener una red de apoyo sí es importante, pero puede ser una red de apoyo familiar. De modo que si tu emprendimiento va mal, puedas contar con quedarte en el sofá de tus padres por un tiempo. En el libro tú tienes un personaje muy interesante, muy sorprendente, que se llama Cos Marte. Cuéntanos. Me encanta la historia de Cos Marte. Era quizá la persona con menos potencial de tener éxito en la ciudad de Nueva York. Un exconvicto sin dinero, sin trabajo, que durante su tiempo en prisión se dedicó de lleno al ejercicio. Una vez en libertad, se fue a vivir con su madre e iba a un parque cercano a ejercitarse, pues no tenía más recursos. Allí comenzó a cultivar una pequeña clientela de personas que buscaban entrenamiento físico. Su éxito fue tal que pudo abrir un gimnasio. Se llama Conbody, o cuerpo de exconvicto. Todos los entrenadores son exconvictos y ofrecen un modelo muy simple. No cuenta con equipos lujosos, pero el entrenamiento es muy intenso. Además tiene una misión social porque mientras que el entrenador te pone en forma, tú estás siendo parte de la reincorporación de ese entrenador a la sociedad. Se ha vuelto tan exitoso que Cos Marte está pensando convertirlo en una franquicia. Y me encanta esa idea porque es alguien que se enfocó en lo negativo de su vida y lo convirtió precisamente en eso que lo ayudó a triunfar. En el libro, además de tener historias interesantes, anécdotas, viñetas, perfiles de personajes, también tienes muchísimos datos, estadísticas. ¿Cuál es la más sorprendente? ¿Cuál de esos datos es el que más nos va a sorprender como lectores de tu libro? Bueno, sabes, en Estados Unidos estamos muy acostumbrados a la frase el debilitamiento del medio. Esa idea de que solía haber una clase media muy fuerte en Estados Unidos y que ahora está desapareciendo. Y eso es cierto, pero 2/3 de esa clase media se están enriqueciendo. 1/3 se está haciendo más pobre.
pero al doble de esas personas les está yendo mejor, no peor. Y mire, pienso que hay problemas muy profundos en todo el mundo, y ciertamente en Estados Unidos. Sin embargo, hay buenas noticias de las que no se hablan tanto. La economía de la pasión, una manera no solo de entender mercados, puestos de trabajo, carreras, sino también quiénes somos, qué queremos, qué nos mueve y cuáles son nuestras pasiones, y cómo hacer para convertir nuestras pasiones en una fuente de trabajo, en una fuente de ingresos. Las ideas de Adam Davidson. Muchas gracias por estar con nosotros, Adam. Ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. La economía de la pasión, sin duda una manera muy optimista de ver el futuro. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya. Al regreso, nuestra sección de genialidades memorables, donde vamos a reconocer a un genio por sus absurdas propuestas para frenar la COVID-19. Se vaya. En esta sección de genialidades memorables tenemos lo que llamamos genios vitalicios. Son individuos que se rehúsan a dejar de hacer barbaridades y no nos queda más remedio que darles múltiples reconocimientos como genios memorables. Este es el caso del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien por supuesto se ha dado a conocer por sus constantes amenazas, comentarios machistas, homofóbicos, pero durante la pandemia Duterte, digamos que se ha esmerado con sus genialidades. Así que por poner en peligro las vidas de sus ciudadanos y por sus ineficaces medidas para frenar el coronavirus, hoy lo coronamos. Cuando la COVID-19 llegó a Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte no parecía estar muy preocupado. Todo está bien en el país. Realmente no hay razones para temer tanto por eso del coronavirus. Pero en marzo de 2020, cuando se registró un aumento de casos en el país, Duterte tuvo un cambio de actitud radical. Sacó a los militares a la calle para implementar una de las cuarentenas más estrictas del mundo, con fuertes castigos a los infractores. No lo dudaré. Mis soldados le dispararán a los infractores. Ordenaré a la policía a que los arresten y los detengan. Las autoridades han arrestado a miles de ciudadanos por violar las normas de sanidad. Irónicamente, los detenidos terminan confinados en centros de detención, ignorando todos los protocolos de distanciamiento social. Mientras tanto, Filipinas se ha convertido en uno de los países asiáticos más afectados por la COVID-19, con más de 200,000 casos y 3,000 muertes. Quizá, en lugar de estar presumiendo de su mano dura, Duterte debería asegurarse de que sus ciudadanos puedan protegerse adecuadamente. Pero nada de eso. Ante la escasez de desinfectantes y alcohol en el país, el presidente ofreció una genial solución. Ese hijo de p*** COVID no podrá luchar contra eso. Es cierto, si quiere desinfectar, busque gasolina y remoje sus manos. Solo no lo haga dentro de su casa. Por supuesto, no hay ninguna evidencia que respalde esta absurda declaración. La gasolina y Duterte tienen algo en común. Ambos son inútiles cuando se trata de frenar el coronavirus. Genios memorables hasta en tiempos de coronavirus. Si usted conoce de algún otro individuo digno de ser coronado en Efecto Naim, por favor escríbanos a la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim. Y para terminar el programa, hablemos de esos accesorios sin los que no podemos ni debemos salir de casa. Las mascarillas. Expertos de la salud han demostrado una y otra vez la eficacia de las mascarillas en frenar la propagación de la COVID-19. Es por eso que algunos gobiernos han recurrido a hacer el uso de las mismas obligatorio. Y así ha surgido un nuevo mercado, el mercado de las mascarillas. Las hay para todos los gustos y preferencias.
Con la pandemia, las mascarillas se han convertido en un accesorio cotidiano. Y así incluso marcas de lujo como Fendi y Louis Vuitton están aprovechando para diseñar cubrebocas. En la India, donde el uso de mascarillas en lugares públicos es obligatorio, también han surgido opulentos modelos. Estos con oro y diamantes pueden llegar a costar más de $5,000, pero al menos una vez se controle el brote de la COVID-19, al cliente le quedarán los brillantes. Para los amantes de la lucha libre, un ex luchador mexicano hace tapabocas inspirados en las máscaras de los personajes más famosos de este deporte extremo. La lucha libre es tan popular en México que logra venderlas a $2, casi el doble del precio de un paquete de 10 mascarillas tradicionales. Hay cubrebocas aterradores como estos con lenguas y colmillos en relieve de la diseñadora islandesa Irurari. Aunque no son de material sanitario, su creadora asegura que fomentan el distanciamiento social. Fue una especie de broma, el tejido no es seguro, pero conseguiría alejar a la gente para mantener una distancia segura. Hay mascarillas que tienen propósitos más nobles, como estos que fabrican en Italia y en Tailandia. Al ser transparentes, permiten que las personas sordas o con problemas auditivos puedan leer los labios. La empresa japonesa Donut Robotics, por su parte, está fabricando la C-Mask, que saldrá a la venta en enero de 2021. Esta mascarilla se conecta a una aplicación en el teléfono del usuario, transcribe su voz, hace traducciones y hasta envía mensajes de texto. Las mascarillas tomándose el mundo del diseño y la moda, otra consecuencia más de esta nueva realidad que estamos viviendo. Hasta aquí ha llegado el programa. Soy Alexandra Colón Amil, hoy en sustitución de Moisés Naim, y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por su sintonía y hasta una próxima ocasión.